Hola, mi nombre es Mariano, soy cristiano y vivo con trastorno de ansiedad generalizada. Soy autor de este podcast que se llama Hombre de Poca Fe, diario de un cristiano con ansiedad. Este es el segundo episodio. Hoy les contaré un evento muy oscuro de mi pasado y cómo decidí dejárselo a Dios y que por su gracia hoy esa culpa ya no me persigue ni me atormenta, y que poco a poco esa raíz de amargura va desapareciendo. No así las heridas, que son como unos estigmas de nuestro pasado, pero ya no sangran como antes. También les había dicho en el capítulo anterior que iba a contarles una anécdota reciente que sucedió hace unos días y tiene que ver con una pequeña muestra del poder de Dios, un pequeño pero gran milagro, una pequeña pero gran demostración de lo que puede suceder cuando tenemos un poquito de fe. Así que empezaré por esa pequeña anécdota antes de meterme de lleno en el capítulo de hoy. Hace más o menos una semana atrás fui de visitas a la casa de una familia amiga de un pueblo cercano de aquí, no más de 50 kilómetros de distancia, pero para lo cual hay que tomar diferentes combinaciones de micros y transportes para llegar. Luego de pasar una linda jornada con gente amiga que no veía desde hace mucho tiempo, porque eso también hace la ansiedad para todos los que padecen trastornos de ansiedad generalizada. Lamentablemente te aleja de las personas, te impide moverte, te impide viajar, te impide incluso acercarte a las personas que amas. Primeramente, antes de salir, me encomendé a Dios y le dije que me guardara en la entrada y en la salida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, como dice en uno de sus salmos. Lo cual Dios hizo, por supuesto, porque a pesar de mis debilidades me ama y me protege. Y como este es un podcast sin ninguna careta que tal vez escandalice a algunos cristianos, como dije en el capítulo anterior, apoyándome en una medicación, algo que yo no oculto, y no voy a decir que voy a ser menos cristiano por ir a terapia y por tomar medicación. Obviamente hay que dejar algunos mitos de lado y sacarse las caretas y también aceptar que hay cristianos con depresión, con ansiedad y que van a terapia y que además toman medicación, y no por eso Dios los ama menos. Bueno, como dije, la pasé muy bien en esa jornada de visita con esos amigos y tocaba el viaje de regreso. Me levanté y me sentía tan bien que decidí, al menos por ese momento, no tomar la medicación, lo cual fue una muy buena señal de que me sentía en un lugar seguro, en un espacio seguro, y porque había cambiado de rutina también. El viaje de regreso era a las 3:20 de la tarde, un horario insoportable para el verano aquí en la República Argentina, que suele ser uno de los más húmedos y calurosos, calculo que del mundo, y todo aquel que vive en el litoral sabe que a las 3 de la tarde el sol quema como un fuego, como dice la canción. Bueno, mi dilema era la combinación de micros que tenía que hacer. La opción era viajar hasta la siguiente ciudad y esperar hasta las 9:30 de la noche, lo cual eran más de 5 horas de espera en una terminal. La otra opción era bajarme a medio camino
en un cruce de rutas, en una rotonda, y ahí hacer auto-stop, como se conoce en Latinoamérica, o dedo, como decimos acá simplemente. Entonces recordé una frase de Goebbels que dijo una vez: pongan a prueba a su Dios y Él les responderá. Y yo dije: veré de qué está hecha mi fe y veré quién es el Dios de Abraham, de Moisés, de David, de Elías. Al subir al transporte le dije al chofer: déjame en el cruce de tal lugar. Mientras pagaba y me sentaba, recibía un mensaje de mi madre diciendo que no me arriesgara a parar en la ruta porque obviamente el sol estaba muy fuerte, y que fuera directo hasta la otra ciudad y esperar hasta que sea la noche y pase el siguiente micro o el siguiente transporte. Como hombre audaz que siempre he sido, le dije al chofer de la combi que me dejara en el cruce de rutas, y de camino le pedí a mi Dios que obrara, y le digo: yo sé que sos el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios que hizo descender el fuego del cielo, el que abrió el mar rojo, así que no te va a costar absolutamente nada juntar un par de nubes para que tu hijo amado no se asolee más de lo que está, ¿sí? Asolearse aquí en la Argentina se toma como palabra figurativa de loco, ¿sí? Así que le digo: juntá un par de nubes y hacé que se nuble, porque yo sé que para vos eso es un pequeño, pero pequeño milagro, una pequeña muestra de tu poder. En eso iba pensando mientras hacíamos el pequeño trayecto hacia el cruce de rutas, y aquí sucede lo inesperado, ¿no? Para algunos que puedan cuestionar la fe de un cristiano que como digo vive con trastorno de ansiedad, que no termina de completar su estructura de fe, sino que hace terapia, que se apoya en una medicación. Bueno, muchos dirán: bueno, ¿qué clase de cristiano tan débil es este? Bueno, no tiene absolutamente nada que ver, porque cuanto más vulnerable sos es cuando más Dios escucha, y cuando más auténtico y genuino sos con Él es cuando más se acerca a vos. Apenas pongo un pie en la ruta, el cielo estaba completamente oscuro, como si fuera a venirse una tormenta, como si fuera a llover de manera precipitadamente, lo cual fue, sí, obviamente una muestra de fe y de poder, y de que Dios me había escuchado. Aunque no lo crean, estaba tapadísimo el cielo de nubes azules muy oscuras, que hacían que el calor no se sintiera. Bueno, eso no es solamente lo más llamativo, lo más increíble de este milagro, sino que por donde yo caminaba era por donde había sombra. En el contorno, en el resto de ese lugar, el sol quemaba como un fuego, pero en la parte en la que yo necesitaba estar parado para hacer auto-stop o para hacer dedo, el cielo estaba completamente cubierto con nubes oscuras que no dejaban pasar el sol y obviamente el calor. Pero como dije, soy una persona muy audaz y volví a ponerlo a prueba, y le digo a Dios, levantando los brazos al cielo literalmente: necesito otra muestra de tu poder. No quiero estar más de 10 minutos parado aquí en la ruta esperando que alguien me lleve, así que hace ese otro milagro. Bueno, ¿qué creen que sucedió? Pasó un automóvil, no paró. Pasó el segundo automóvil, en realidad era un camión, no le hice dedo porque generalmente no te llevan. Al tercer automóvil que pasa, una camioneta se detiene en seco ahí en la ruta y me pregunta el destino, le digo que voy para ese lado y en menos de 10 minutos ya estaba de viaje de vuelta. Así que en el camino de vuelta me venía riendo del asombro de lo que había sucedido,
de la rapidez con que se había cumplido lo que yo había pedido. Entonces me sentía, no sé, en ese momento me sentía Elías, por un lado por la magnitud del milagro en sí, por la rapidez y por la magnitud de esa conexión que tuve con Dios en ese momento. Si tuviera esa fe todo el tiempo, imagínense. Bueno, pero este podcast se llama Hombre de Poca Fe, y de esa manera queda entonces ahí demostrado que Dios te escucha a pesar de tus debilidades.